El tiroteo ocurre a 3 días, como les decíamos, de las elecciones nacionales, en una campaña que ha sido muy intensa, donde el tema terrorismo ha tenido un lugar central. Vamos a tomar contacto telefónico con la politóloga uruguaya María Bocchi, que se encuentra en París. Buenas noches, María. Estamos en la media hora parisina, ¿verdad? Gracias por atendernos. Sí. En la medianoche, perdón. Sí, tal cual. Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué impacto ha tenido en el marco de la situación que está viviendo en Francia el ataque de esta noche? Bueno, en realidad todavía no hay mucha información. Como tú decías, se sabe que sí se confirmó que era un ataque terrorista. Al principio habían dicho que podía ser un robo. Ahora sí está confirmado que fue un ataque terrorista y de hecho el Estado Islámico se atribuyó el atentado. Es decir, que eso es lo que está confirmado. No hay mucha más información todavía y bueno, en realidad sorprendió mucho. Además, justamente este atentado fue en un momento en el que estaba la mayoría de los franceses estábamos viendo el último debate de la campaña. No era exactamente un debate, sino que eran 15 minutos que tenía cada uno de los candidatos para exponer sus propuestas. Y bueno, como que todo el mundo estaba muy atento a esto y ocurrió en ese momento, durante este programa. Entonces todavía no hay mucha más información que eso, ¿no? Es decir, no tenemos mucha más información. Ahora, enseguida te voy a preguntar cómo puede impactar esto en el tema de la campaña electoral y la decisión de los votantes, pero antes te quería preguntar si a raíz de esto había alguna advertencia especial, alguna preocupación de las autoridades en relación a que esto pudiera ocurrir. Ya sé que es una nación que está bajo advertencia de posibilidad de ataque terrorista desde hace 2 años, pero ¿hay conductas que estén determinadas en los ciudadanos por el temor a este tipo de situaciones y hay advertencias de las autoridades? Sí, sí, en realidad se emiten cada tanto advertencias. De hecho, justamente este fin de semana las autoridades habían atrapado a 2 jóvenes que estaban planeando, supuestamente estaban planeando un atentado terrorista contra alguno de los candidatos. Y de hecho las autoridades habían advertido a 3 de los candidatos, a Macron, a Fillon y a Mélenchon, que podía haber un atentado contra ellos. Es decir, que había una alerta roja, diríamos. De hecho, el ministro del Interior había dicho que era como uno de los momentos de mayor alarma en Francia. Pero esas son alertas que se emiten y de hecho todo el mundo las tiene en su teléfono, te llegan las alertas al teléfono, pero la gente en realidad, no sé, de alguna manera convive con eso. Es decir, la gente hace su vida normal, ¿no? O sea, no tiene como un efecto muy fuerte en la vida cotidiana. Decías que las alertas le llegan a ustedes a los teléfonos celulares, las emite... Sí, hay como un sistema de alertas, sí. Hay un sistema de alertas que te llevan notificaciones al teléfono, por Twitter también. Es decir, hay como mucha información. O sea, permanentemente está eso. Y de hecho es permanente porque de repente uno se va a tomar el metro y aparece la policía, cierran el metro y es porque encontraron un objeto, no sé, un objeto que tienen que investigar porque puede ser una bomba. Es decir, hay como como que la gente se acostumbró un poco a convivir con eso. Creo que desde afuera se vive de otra manera. Por eso, en realidad, este ataque de hoy no genera tampoco, es decir, por ahí de afuera se ve mucho más, impresiona mucho más. Acá en realidad después la gente sigue su vida porque, bueno, es como una realidad en la que están viviendo, no solo ahora, ¿no? Porque en realidad ahora es con el tema del Estado Islámico, pero también en Francia desde hace 30 años ha habido ataques terroristas. O sea, por distintos motivos, ¿no? Por ejemplo, cuando era la guerra de Irak-Irán, que Francia apoyaba a Irak, hubo muchos atentados con bomba aquí en París también. O sea que es parte de alguna manera del vivir aquí. María, estamos a 3 días de las elecciones allí, donde hay una multiplicidad de candidatos, pero básicamente y siguiendo por lo menos los datos de las encuestas aparece la ultraderechista Marine Le Pen y el candidato de centroizquierda Macron como las 2 personas más visibles y con posibilidades y con un empate técnico de acuerdo a las encuestas con un 24% de los votos. ¿De qué manera puede este tema y todo lo que tiene que ver con el terrorismo y las alertas terroristas operar en la decisión de los votantes y en la suerte de cada uno de los candidatos? Yo creo que justamente por eso que te decía que de alguna manera la gente convive con eso, yo no creo que el ataque de hoy tenga un efecto, no creo que tenga efecto en cambiar la decisión de voto. Realmente no creo, porque no es una cosa de un impacto brutal para Francia. O sea que por supuesto que todo lo que sea atentados terroristas siempre va a favorecer a la candidata, en este caso a Marine Le Pen, que es la candidata
diríamos, de la ultraderecha francesa, que ha basado su campaña mucho en el miedo, ¿no? En el miedo a los extranjeros, en la política de cerrar las fronteras de Francia, en atacar mucho al gobierno francés por su laxitud con los refugiados y con los extranjeros. Entonces, obviamente, ella siempre aprovecha y obviamente esto lo va a aprovechar en su discurso, pero yo creo que el electorado de ella ya está definido y no creo que tenga un impacto así muy fuerte. Es decir, pero sí, como tú decías, no hay nada dicho. O sea, si fuera por las encuestas, si nos guiáramos exactamente por las encuestas, hay 4 candidatos, o sea, Macron, Le Pen, Fillon, que es el candidato, diríamos, de la derecha liberal, y Mélenchon, que es el candidato de la izquierda radical, que están en el entorno de los 20 puntos. Cualquiera de ellos puede pasar en la segunda vuelta, realmente. O sea, es muy difícil hoy poder decir quién, más allá de que hay muchos indecisos, pero también en Francia el voto no es obligatorio, entonces muchas veces los indecisos directamente ya no van a votar. Bien, la última pregunta, María, sí. en una eventual paridad entre el candidato de centro-izquierda Macron y la ultraderechista Le Pen, ¿cómo se van a alinear las fuerzas del resto de los partidos políticos? O sea, ¿qué final se puede pronosticar allí? No, en ese caso claramente ganaría Macron. Es decir, incluso la derecha liberal tiene posturas muy distintas a las de Marine Le Pen. Diríamos nosotros... ¿Perdón? Sí, te escuchamos. Diríamos, hay 3 candidatos que son europeístas, que son Macron, que es el de, como tú decías, es como el liberal de izquierda, Fillon, que es la derecha liberal, y después Hamon, que es el candidato del Partido Socialista, que que tiene el entorno de los 10 puntos. Ellos son de alguna manera los defensores de la UE, sobre todo incluso en el tema de la seguridad. O sea, ellos lo que dicen es que el tema de la seguridad no se ataca cerrando las fronteras, sino que justamente la UE es un instrumento, y la coordinación entre los países de Europa es el instrumento que puede permitir luchar mucho mejor contra el terrorismo islámico. Ahora, después está Le Pen, que es la que dice cerrar las fronteras. Entonces, incluso en esas cuestiones, ella tiene muchas diferencias con la derecha liberal. Bien. Entonces, claramente, si los que pasaron la segunda vuelta fueran Macron y Le Pen, claramente ganaría Macron. Si pasaran Le Pen y Mélenchon, ahí sí ya hay un problema, porque probablemente no. Es decir, los candidatos de la derecha liberal jamás votarían a Mélenchon. Entonces Bien. Se volcarían a Le Pen. Bien. Y eso haría que ella, de alguna manera, tuviera mucho más porcentaje de votos. Licenciada María Bocchi, politóloga de nuestro país en París. Ha sido muy bueno poder conversar contigo. Muchas gracias. Te dejamos descansar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.